Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Una vez más estamos aquí todos juntos dispuestos a iniciar el día escuchando a Dios. Hoy tenemos la continuación de un tema que hemos venido tratando en todos estos días, que es el tema del Espíritu Santo. No tengo mucho tiempo para ponerme a hacer recuento de qué es lo que hemos venido haciendo o tratando más bien, o es decir, tomando el eje transversal de la idea. Pero confío en que ustedes estén atentos mirando los videos que comparto después de estas alocuciones en vivo y después de esta videollamada. Eh, la estamos grabando y la estamos compartiendo. Siempre animo mucho a las personas que quieran estar con nosotros en esta videollamada en live, porque no es lo mismo, permítanme, discúlpenme que es que tengo demasiada afonía. No es lo mismo decir que estuve en la película mirándola o que fui actor de la película, pues fui parte del reparto. Así que qué bueno que podamos entonces estar todos juntos en estas mañanas buscando a Dios. Como quiera que sea, hago una oración muy especial por cada uno de ustedes al inicio y al final, y hoy no es la excepción, así que vamos a orar. Dios Padre misericordioso y eterno, ten misericordia de cada uno de nosotros. Perdona, Señor, nuestras faltas. Perdona, Señor, nuestra iniquidad y guárdanos en tu corazón. Hoy es un día nuevo. Hoy es un día en el cual vamos a sobreedificar sobre las bases que pusiste ayer en nuestra vida. Qué bueno contar con esa sensibilidad de tu espíritu. Qué bueno poder saber qué cosa nueva aportaste a nuestra santificación el día de ayer. Padre, aclara nuestras mentes, nuestras ideas, que podamos hoy tener ese influjo de tu espíritu actuando en nuestra vida de la forma en que tú lo has determinado y que tú lo has diseñado para nosotros en este día, en esta jornada que nos espera. Bendigo a mis hermanos. Te pedimos que podamos sentirte en esta reunión, que podamos percibir tu presencia, que podamos nosotros escucharte con atención y deleitarnos en esos ríos de agua viva que siempre emanan y fluyen de tu corazón, de tu gracia y de tu amor. Amén. Bienvenida Natalie, Vivilú, bienvenida Mercedes. Es Mercedes, no sé, permíteme. Yo aclaro esta lente. Bueno, Maya, Yau, todos bienvenidos en este instante. Denis María también, Pili y Legión se ha unido. Omaira Patiño, bienvenida. Ok, todos bienvenidos en este día. Vamos a hablar entonces hoy, a continuar hablando de el Espíritu Santo. Y tenemos una nota del texto bíblico que vamos a reflexionar hoy. Es un texto un poquito largo porque no podemos fragmentarlo. Aquí hay que tener la idea concreta de lo que el apóstol nos dice acerca de este tema de los dones espirituales. Es más bien como una introducción. Clásicamente o siempre que alguien va a tocar el tema de los dones espirituales, empieza por la primera carta a los Corintios en el capítulo 12, donde hace un detalle de algunos dones espirituales eh, clásicos que generalmente están en medio de la comunidad eclesial. Pero hoy vamos a tomar este acercamiento a partir de la carta a los Romanos en el capítulo 12. Invito pues a quienes me están siguiendo en Meet a que abran su aplicación de WhatsApp y me sigan en esta lectura. Dice el apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 12: por lo tanto, hermanos,
Tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por la gracia que me ha sido dada, digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan una misma función, también nosotros, siendo muchos miembros, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que nos ha sido dada. Si el don de alguien es de profecía, que lo use en proporción a su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Y si es de mostrar compasión, que lo haga con alegría. El amor. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien, ámense unos a otros con un amor fraternal. Respétense y honrense mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes. Antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza. Muestren paciencia en el sufrimiento. Perseveren en la oración. Ayuden a los hermanos necesitados. Practiquen la hospitalidad. Bendigan a quienes los persiguen. Bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres. Lloren con los que lloran. Vivan en armonía los unos con los otros. Y no sean arrogantes, sino háganse solidarios los unos con los humildes. No sean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto de ustedes dependa, vivan en paz con todos. No tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Bueno, el título de este mensaje es la actitud del creyente. ¿Cuál es la actitud que debemos tener nosotros como miembros de la iglesia? Pues aquí está determinada o está muy claramente especificada en este mensaje del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, en el capítulo 12. A partir del versículo 9, si no estoy mal, olvidé decirlo. Se requiere, antes de tener un discernimiento adecuado de los dones del Espíritu Santo, tener muy claro que para poder ser merecedor de esa gracia divina, para poder nosotros tener ese nivel de comunión con Dios, tenemos que, en primer lugar, entregar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo y santo y agradable a Dios. Decíamos ayer que el hecho de que el Espíritu Santo esté morando en nuestro corazón no quiere decir que nosotros nos volvimos dioses. No quiere decir que esa presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros está deificando la naturaleza humana. Así que no puede caber ninguna
posibilidad de orgullo espiritual. Desafortunadamente, algunas fracciones muy pentecostales en la iglesia están cayendo o han caído sin darse cuenta, quizá muchas veces, en este graso error, en este graso engaño de Satanás. Se ha creado una idea en la iglesia de que los dones espirituales son inherentes al nivel de consagración o santidad de la persona y nada más alejado de la realidad. Dios entrega sus dones. Dios capacita a algunos individuos, a algunos miembros de la iglesia con estos dones a su voluntad, conforme a su propósito. No podemos entrar en esas dimensiones de la voluntad divina, pero sí podemos aceptar con humildad que esta manifestación del Espíritu Santo en medio de la iglesia, a través de los hermanos, es una actitud, perdón, es una actitud soberana de Dios. Es algo que Él, solamente Él en su sabiduría eterna, lo ha hecho. Así que aquí tengo una consideración bien importante. La iglesia de Dios tiene algunas fracciones. Estas fracciones son las iglesias locales. Y estas iglesias locales forman parte de un todo a través de la unificación de la doctrina cristiana. Todos saben que la sana doctrina entonces consiste en concebir a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo como un solo Dios, concebir que no estamos hablando del Espíritu Santo como algo aparte del ser divino, sino que estamos, cuando nos referimos al Espíritu Santo, hablando del Espíritu de Dios que está inserto en esas tres personas. Así que no hay un Dios Santo individual a un Hijo Santo y a un Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios al cual nosotros nos referimos como el Espíritu Santo. Así que Dios viene a habitar en nuestro corazón. Y vuelvo y recalco el hecho de que no nos está deificando, simplemente está actuando en nosotros, así como Dios está actuando en toda la creación. El Espíritu de Dios, dice el libro del Génesis, se movía sobre las aguas. Y no hay nada que nos pueda a nosotros dar a entender lo contrario cuando nosotros decimos que aún el Espíritu Santo de Dios se sigue moviendo sobre los ríos, sobre las quebradas, sobre los bosques. Se está moviendo en la naturaleza. Todo lo que existe es una expresión de la divinidad. En esa misma medida, nosotros tenemos a través de la conciencia, a través de la inteligencia humana, conexión con el propósito de Dios. Algo que no pueden hacer los animales del campo, ni los animales de los océanos, ni tampoco las cosas hechas en la naturaleza, porque carecen de razón. Nosotros somos los únicos que podemos conectar razonablemente con el propósito de Dios. Y para adentrarnos en ese propósito de Dios, entonces necesitamos la guía de su espíritu, porque el pecado hizo y propuso una brecha muy grande entre nosotros y Dios. Brecha que fue satisfecha, fue saldada en el sacrificio de Cristo, pero no todos saben esto. Hay muchas personas que han asistido a iglesias por muchos años y no saben, no han podido discernir exactamente de qué se trató el sacrificio de Cristo. Están lejos de tener una comprensión meridiana de la alianza nueva y eterna. Cuando alguien entonces logra comprender esto, cuando alguien logra comprender qué fue realmente lo que Jesús hizo y logra entender que esa situación de pecado que antes estaba viviendo, que esa situación de complejo, de compleja subordinación, perdón, al pecado, es difícil de superar simplemente cumpliendo la ley, que fue lo que Dios puso para el pueblo de Israel
como un medio para tratar de solucionar este problema, para zanjar esta distancia que había entre Dios y el hombre, como producto del pecado. Así que no está en la voluntad del hombre hacer lo bueno. Siempre estamos nosotros actuando de una manera contraria a la voluntad del Espíritu Santo en nosotros. Pensamos que Dios está haciendo una obra especial en cada uno de nosotros a través de su presencia, de esa conexión que el Espíritu Santo nos da a través de su influencia en nuestra conciencia. Y es allí cuando la Escritura nos dice que nosotros somos la habitación del Espíritu Santo. Esa influencia, esa presencia permanente del Espíritu de Dios en nosotros, entonces es lo que hace que nosotros tengamos la manera de expresarlo, así como lo dice la Escritura, somos templo de la habitación del Espíritu Santo. Es una presencia diferente a la presencia que el Espíritu de Dios hace en las demás cosas creadas, en las demás criaturas hechas. Es una presencia que implica la voluntad humana y que implica la razón humana, que implica la inteligencia del Espíritu. Así pues que, partiendo de allí, Pablo le escribe a la iglesia de Roma y le dice que es necesario que nosotros tengamos en cuenta, y él nos ruega que nosotros demos en adoración espiritual nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. ¿Qué tienes tú y qué tengo yo para ofrecer a Dios? Nada, absolutamente nada. ¿Qué hay en nosotros que podamos darle a Dios que no le haya pertenecido antes? Nada. Nosotros venimos de Él. Somos hechura suya. ¿Qué hay en nuestros razonamientos, en nuestros pensamientos o en nuestra inteligencia que podamos nosotros proponerle a Dios como algo nuevo de qué hablar? Absolutamente nada, porque nuestra inteligencia es infinitamente menor a la suya. No hay nada en nosotros que podamos darle, absolutamente nada. Bueno, cuando Dios nos llamó a la existencia, nos dio una vida y nos dio libertad, una libertad que se ha conocido en términos teológicos como el libre albedrío, pero una libertad que no puede ser eh, sometida por nadie, ni en el cielo, ni en el infierno. Esa libertad es tuya. Ni el cielo te puede obligar a hacer el bien, ni tampoco el infierno te puede obligar a hacer el mal. Esa voluntad es el sello de la libertad de Dios en ti. Es lo que te identifica a ti y a mí, nos identifica, perdón, como hijos de Dios. Hijos de Dios en el sentido de ser criaturas hechas por Dios. Cuando la Escritura habla de hijos de Dios, está hablando tanto de los ángeles como de los seres humanos, porque somos criaturas hechas con inteligencia y libertad. Bueno, desde esa libertad, dice el apóstol, tú tienes un cuerpo que es absolutamente diferente y único en el universo. Nadie tiene tus facciones. ¿Sabe una cosa? Hay algo que es bien particular. Nadie tiene tus huellas dactilares. Es un misterio. ¿Cómo hace la naturaleza para hacer un nuevo modelo de huellas dactilares cada vez que viene un ser humano al mundo? Y son diferentes, en serio. Nos identifican en todo el orbe. Nadie tiene mis huellas, nadie tiene mi cuerpo. Nadie tiene mi contextura física. Nadie tiene este cuerpo en el que yo habito, esta casa en la que Dios me permitió habitar durante los días de mi peregrinación en este tiempo y espacio en el que estoy viviendo, preparándome para el encuentro final con Él. Bueno, entonces el apóstol Pablo nos dice, es lo único que tú tienes.
tu individualidad, tú mismo, te tienes a ti mismo. Es lo único que no le pertenece a Dios 100% hablando, o sea, en el sentido completo de la palabra. Somos hijos de Dios, pertenecemos a Dios porque somos parte de la creación, pero tenemos el sello de la creación divina que nos hace independientes, tan independientes que cada día escogemos con nuestros actos ir al cielo o ir al infierno. Todos los días estamos escribiendo la historia de nuestra salvación o la historia de nuestra condenación. Con mis pensamientos todos los días estoy aceptando la derrota de Satanás en mi vida o estoy derrotando a Satanás. Aquí hago un paréntesis. En alguna ocasión hablaba con una persona que tenía un puesto de dirección de ventas en una empresa, y esta persona en una charla a sus vendedores les decía: ustedes salen a vender ideas o a comprar ideas. Usted sale de aquí a venderle la idea al cliente de que él necesita su producto. Pero cuando usted está haciendo eso, su cliente con sus argumentos termina convenciéndolo a usted que él no necesita su producto. En dos palabras, él le vendió la idea a usted de que no es necesario ese producto, y usted se le está pagando y se supone que su profesión es salir a decirle a todos los clientes posibles que necesitan ese producto. Así que yo creo que es lo mismo que nos está pasando a nosotros en el día a día. O nosotros estamos aceptando la derrota, o la idea de condenación de Satanás está haciendo carrera en nosotros. Es que todo está muy difícil, es que yo tengo quiebra económica, es que a mí las cosas no me salen bien, es que a mí esto no está bueno, es que mire, a mí todo el mundo me queda mal, y todas esas ideas te las dice Satanás y tú estás convencido de eso. Es más, es tu excusa permanente para disculparte con quienes están esperando que no sea así. Tu familia espera que no sea así. Tus clientes esperan que no sea así. Muchas personas en tu vida esperan que no sea así. Sin embargo, cuando llegas en una actitud de derrota a estas personas, estás diciéndoles: es que la situación está difícil, la economía está muy dura, es que Petro, es que el gobierno que hay, es que ahora la situación de la salud está así, y siempre tenemos muchas ideas en contrario de la bendición que Dios nos quiere dar. Pues Pablo nos está diciendo aquí que en adoración nosotros entreguemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. En adoración. ¿Qué es adorar? Adorar es rendir culto. Adorar es reconocer y exaltar con nuestras palabras y nuestra inteligencia la deidad divina, la soberanía de Dios, la grandeza de Dios. Así que cuando Pablo nos está diciendo a nosotros: adoren a Dios y háganlo con la única cosa que usted puede hacerlo, entregue su cuerpo como un sacrificio vivo y santo. Pues eso fue exactamente lo que hizo Jesús, ¿no? Si realmente Jesús es mi pastor, si Él es mi maestro y mi guía, pues yo creo que debo aprender a hacer lo que hizo mi maestro: entregar su cuerpo como un sacrificio vivo y santo. Cuando yo entrego mi cuerpo a Dios, estoy entregando ese lugar en el que yo habito. Y ese lugar en el que yo habito estaba lleno de ideas malsanas, como acabo de decirlo. Ese lugar en el que yo habito estaba enfermo. Ese lugar en el que yo habito estaba degenerándose permanentemente a través de los vicios, de la droga, del alcohol, de los estupefacientes, qué sé yo. El lugar en el que yo habito estaba intoxicado por mis malos hábitos alimenticios. Ese lugar en el que yo habito lo debo consagrar a Dios. Debo hacer de este cuerpo un lugar digno para que Dios habite en él. Velar porque esté sano.
velar porque todas sus funciones biológicas estén de acuerdo a los estándares de un cuerpo sano. Pero también en este cuerpo habita mi cerebro, donde se lleva a cabo toda la dinámica de mi conciencia y mi razón. Así que te es necesario cambiar mi forma de pensar y adoptar la forma de pensar, tener la mente de Cristo, cambiar esos viejos rudimentos. Es entregar mi cuerpo a Dios, es entregar el lugar en el que yo habito. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿tú estás habitando en la desgracia? ¿Estás habitando en la ruina? ¿Estás habitando en la adversidad? ¿Estás habitando en la pereza? ¿Estás habitando en el odio, en el rencor, en el resentimiento? ¿Cómo se llama ese lugar en el que tú habitas? ¿Qué hay en tu corazón? Pues Dios no va a poder llegar a habitar en un cuerpo así. No es posible que Dios habite en un cuerpo tan contaminado. Y luego Pablo nos lleva a entender este símil. Somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia, Él es la cabeza. Y como cuerpo de Cristo tenemos un lugar en la iglesia, en ese cuerpo, y tenemos una función específica. Allá en la carta a los Corintios, San Pablo, hablando del mismo tema, dice que no todos son ojos, no todos son pies, no todos son nariz, no todos son boca. Y también dice que los cuerpos, las partes del cuerpo más pequeñas, más insignificantes aparentemente son las más sensibles. Tenemos que tener ese sentido de pertenencia y tenemos que nosotros, por la gracia que nos ha sido dada, dice Pablo, permítanme, leo nuevamente esto. Nadie tenga un concepto más alto de sí mismo que el que debe tener, sino más bien piensa en sí mismo con moderación, según la medida de la fe que le haya sido dada. Quiere decir que tenemos que estar despojados de toda vanagloria. Esto implica a estar revestidos de suprema humildad. Cuando yo conozco lo que Jesús hizo en la cruz, cuando yo acepto que es un honor inmerecido que el Espíritu de Dios venga a morar en mi corazón, que este cuerpo es indigno de contener tanta dulzura y tanta gracia, entonces debo procurar en la medida de la fe, o sea, en la medida de la manera en que yo creo en eso que acabo de decir. Si realmente yo sí creo en eso y estoy convencido de eso, de lo que Jesús hizo en la cruz, entonces eso me debe volver humilde. Hay diferentes niveles de comprensión y hay personas que dicen, sí, yo entiendo lo que Jesús hizo en la cruz, pero entender va a depender del nivel de fe con el que lo esté aceptando. La fe es simplemente la respuesta del hombre al llamado de Dios. Esa es la fe. Dios te dice, Alejandro, ven, te necesito, tengo un plan para ti. Y si yo creo en eso que Dios me está diciendo, entonces yo respondo igual que lo hizo Abraham en su momento y que lo han hecho todos los hombres de Dios a través de la historia. Yo respondo a Dios con un sí y empiezo a caminar en ese sentido. Esa es la fe. La fe es mi respuesta al llamado de Dios. Así que cuando yo me aplico a entender esta palabra del apóstol Pablo que dice, despójate de orgullo, despójate de toda vanidad, de acuerdo a la medida de tu fe. Es que entre más me adentro yo en el misterio de Cristo, entre más me adentro yo en la consideración de que un Dios se hizo hombre y entregó su vida, su sangre por mí, ese gran detalle de amor, esa dignificación que le dio a mi existencia. Eso no tiene, todos los días se necesita un gran esfuerzo para seguir definiendo eso en palabras humanas. Así que eso implica una gran dosis de fe, aceptar eso. Y ese ejercicio implica humillarme más, ser humilde. Así que cuando Dios te vaya a dar dones espirituales,
llevamos ya dos cosas. Primero, que tú seas consciente de que formas parte del cuerpo de Cristo, que tienes que donar tu cuerpo como un receptáculo adecuado de esa presencia divina en ti, y no solamente de esa presencia, sino de la consecuencia de esa presencia, esos dones que esa presencia implica y que pone a tu disposición y en la mía. Pero para que eso pueda operar adecuadamente, tenemos que tener mucha humildad y tener una fe centrada en el sacrificio de Cristo. Por eso es que usted y yo encontramos en las iglesias evangélicas robustos así, personas que se han deificado a sí mismas. Yo soy el que tengo el don de profecía, yo soy el que oro en lenguas. Y empieza una especie de rivalidad y empieza una especie de competencia puesta por Satanás a través de un espíritu religioso, de orgullo religioso, que parte de la ignorancia, de la poca fe de las personas. Ustedes pueden ver entonces que hay iglesias que tienen en teoría muchas manifestaciones del Espíritu Santo. Vaya uno a saber si sí son realmente manifestaciones producto de una entrega total de esos cuerpos, de esas vidas, en una medida de fe a la presencia de Dios en ellos. Pero de la única manera que nosotros podemos darnos cuenta del grado espiritual, de la salud espiritual de esta iglesia, es si hay amor fraterno entre ellos, si realmente estos dones espirituales se están usando para el bien común. No es posible que yo sea miembro de una iglesia, Dios me dé algunos dones espirituales y yo me jacte de tener estos dones espirituales y los esté manejando fuera de la iglesia o fuera de la comunidad eclesial a mi antojo. Entonces muchos han comercializado esos dones. Entonces dices, hermanito, yo quiero ir a visitarlo a su casa porque es que el Espíritu de Dios me dice, hay por ahí una cosita, que en su casa hay algo así como malo, como algo raro que a usted le está pasando, y entonces se dedican a visitar, a sugestionar mentes en toda parte, a actuar como verdaderos brujos, hijos de Satanás, fuera del contexto de la comunidad eclesial, sin ninguna autoridad en sus vidas, llenos de orgullo y de vanagloria, y para acabar de ajustar, esperando alguna retribución económica por sus servicios. No, hermanos, así no es esto de los dones espirituales. Más adelante vamos a hablar un poquito acerca de cómo es que deben de fluir los dones espirituales dentro de la iglesia. Pero hoy que nos baste con entender que el preámbulo de los dones espirituales consiste en tener la lucidez espiritual para estar convencido que necesito entregar a Dios mi cuerpo como templo de su habitación, entregar mi templo como un sacrificio vivo y santo. Vivo significa inteligencia, vivo significa conciencia, vivo significa inteligencia espiritual, conexión con Dios. Esa es la vida de Dios en nosotros. Y santo implica consagración. Así que, ¿en dónde habitas tú? Para poder ser bendecido, para poder ser seleccionado por Dios, para tener la manifestación de su espíritu en tu vida, tú tienes que primero limpiar tu casa, salir de ese lugar en el que estás viviendo. Y no solamente estamos hablando de las condiciones físicas de tu cuerpo, sino que también estamos hablando de tu inteligencia, de tu cerebro, de tu capacidad de razonar, que habita en ti. No podemos decir que hay una persona que tenga el don de la fe, dada por el Espíritu, cuando todos los días está confesando derrota y está confesando supersticiones en su mente. La superstición trae maldición. La superstición es un pecado grave y nadie lo ha notado. Tenemos una iglesia hermana en Roma, una iglesia altamente supersticiosa. Allí el pecado, la superstición y la gracia están así, van juntas de la mano. Altamente supersticiosos.
Superstición que de alguna manera también ha llegado a las otras iglesias no católicas. Y en algún momento podría yo explicarles lo altamente contaminante que es la superstición y la maldición que trae ser supersticioso o tener agüeros. Dice en el Antiguo Testamento que no se ha encontrado en ti quien practique agoreros, o sea, que no sea agorero, que crea en agüeros, en supersticiones. Bueno, esa medida de la fe depende de la capacidad de discernimiento que tengas tú, del sacrificio de Cristo, de tu convicción de ser una nueva persona, una nueva criatura, de la convicción de que el pasado quedó atrás, de que Dios no habita en el pasado, que tu realidad está hoy en el presente con Dios y que Él está dispuesto a hacer de ti todo lo que tú quieras, porque en Él no hay límites. En Él no hay límites. Vamos a ver aquí más adelante, voy a seguir hablando acerca de, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros siendo muchos miembros hemos formado un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que nos ha sido dada. Si el don de alguien es el don de profeta, que lo use en proporción con su fe. Si es el don de prestar servicio, que lo preste. Si es el don de enseñar, que enseñe. Si es el don de animar a otros, que los animen. Si es el don de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el don de dirigir, que dirija con esmero. Y si es el don de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Cuando hablamos del don de dirigir, estamos hablando del don de administrar. En otras versiones se conjugan las dos ideas. El que dirige administra. Es muy difícil concebir a alguien que simplemente administre sin dirigir. No, la administración implica dirección. Así que esa administración, ese don de administrar, tiene que ver con un tema específico en teología que se llama la mayordomía cristiana. ¿Cómo nos enseña Dios a administrar nuestros bienes? ¿Cómo vas a manejar tu empresa? ¿Cómo vas a manejar tu hogar? ¿Cómo vas a manejar tu negocio, tu emprendimiento? Si tú no tienes el don de la administración, el don del gobierno, si tú no estás preparado en esa visión de Dios en esta materia, ¿cómo administra Dios su creación? ¿Cómo administra Dios su vida en medio de la iglesia? ¿Cómo administra Dios sus designios? ¿Cuáles son los principios rectores de la administración en la creación divina? Si no conocemos esos principios de mayordomía, ¿cuándo nosotros vamos a ser superiores a la idea de un demonio que nos está diciendo que estamos en ruina permanentemente? Pues claro, estamos en ruina. Pero cuando aprendemos los principios divinos de administración, entonces tenemos un argumento para decirle a Satanás: no, Señor, no estoy en ruina, porque estoy haciendo esto, y esa es la voluntad de Dios para mí. Y esa es la voluntad de Dios en la iglesia. Hay iglesias muy mal administradas. Hay iglesias que han hecho sus propias doctrinas en favor de las pretensiones de administración de un líder. Entonces se han llenado de dinero. Y la visión de estos líderes es tener en el mundo entero muchas iglesias en diferentes países, con muchas personas congregándose cada domingo, recibiendo mucho dinero permanentemente. Pero yo me pregunto, ¿esa es la iglesia de Cristo? No creo, esa es la iglesia de este señor o de aquella señora o qué sé yo, para no mencionar nombres propios. Una iglesia que dice ser un estado político, una iglesia que es capaz de enviar al cielo a quien ellos quieren, desconociendo la autoridad de Cristo que viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Yo dudo mucho.
que Dios esté realmente actuando allí de manera corporativa. Y pues la evidencia lo dice. Esta iglesia a la que todos ustedes saben que me refiero es la mayoría del mundo cristiano, en un mundo mayormente descompuesto, moralmente descompuesto, en un mundo ateo, en un mundo en conflicto, en un mundo que no conoce a Dios. Entonces yo no soy capaz de comparar esas dos cosas. ¿Cómo así que todo este mundo es cristiano en esa denominación, pero al mismo tiempo todo este mundo es lo que estamos diciendo? O no se ha predicado el evangelio de Cristo, o Dios es mentiroso, una de dos. Así que este tema de la comunión con el Espíritu Santo es un tema que va tomando en nosotros connotaciones o rasgos muy personales, muy individuales, y va a depender mucho de la medida de la fe. Y la medida de la fe va a ser una fiel representación de nuestra consagración, de entregarle a Dios nuestro cuerpo, todo nuestro ser como un sacrificio vivo y santo. Bueno, por hoy dejamos estas enseñanzas aquí. El tiempo no nos ayuda. Les invito a continuar releyendo este texto de la carta a los Romanos, del versículo 9 en adelante, mirando sobre todo estos dones espirituales a los que hace referencia el apóstol, que son de alguna manera diferentes a los que él mismo presenta en la carta a los Corintios, porque ya en la carta a los Corintios él habla del don de hacer milagros, del don de echar fuera a los demonios, del don de lenguas y otro tipo de cosas. Aquí estamos hablando de unos dones un poco diferentes, ¿no? Que tienen que ver con la unidad del cuerpo. Así que estos son los primeros dones que usted debe tener como antesala para poder tener los otros dones. No creo que en la inteligencia divina Dios le vaya a dar a alguien la potestad o la posibilidad de echar fuera a los demonios o sanar a los enfermos sin que tenga una conciencia clara de su fe, sin que su vida, su cuerpo, sea realmente una evidencia de estar siendo entregado diariamente a Dios como un sacrificio vivo y santo, sin que primero haya aprendido a enseñar con amor el mensaje de Dios, sin que primero haya aprendido a animar a los que están desanimados, a socorrer a los necesitados, a dar con generosidad, a dirigir con esmero y con entusiasmo, a tener compasión de los demás. Quien tenga esto que acabo de decir es la evidencia de que es un ser humilde, que ha entendido su lugar, que ha entendido la gracia de Dios a través de Cristo Jesús en su vida. Porque sin este prerequisito, una persona dice o afirma poder sanar a los enfermos, entonces allí es donde viene Satanás, allí es donde viene la acción del demonio y crea pequeños diosesitos en medio de la comunidad de los santos. El resultado son iglesias desorientadas, son iglesias sin norte, son iglesias sin poder, son iglesias estériles y son pastores enriqueciéndose a costillas de la fe. Pongámonos en oración en este instante y digamos: Padre que estás en el cielo, te alabamos y te bendecimos, porque reconocemos en este instante que estamos tratando con un Dios de orden. Enséñanos, Señor, a reconocer el orden, la secuencia de tu Espíritu en nosotros. Enséñanos, oh Dios, a reconocer tu santidad en paralelo con tu misericordia y con tu amor infinito. Y ante esta visión conjunta seamos humildes en tu presencia, solícitos a amarnos los unos a los otros y a ayudarnos como parte del cuerpo de Cristo Jesús, que es su iglesia. Aumenta, oh Dios, nuestro amor fraterno
que podamos considerarnos y mirarnos a nosotros mismos como un pueblo santo, porque solamente unidos podremos vencer las vicisitudes del reino del mal con tanto poder y con tanta astucia. Padre, en el nombre de Jesús, oro por mis hermanos que están hoy conmigo en este devocional y los bendigo en tu nombre. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, Dios y Señor nuestro, y con el poder y la gracia del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Con mi grupo de Meet, nos vemos hoy 7:30 de la noche. Empezamos el tema de la demonología. Por favor, lean los 2 primeros numerales del folleto que les envié y muchas gracias. Dios les bendiga. Amén, Padre. Buen día para todos.
¿Cómo le fue? Estoy acá. No puedo estar tan cerquita. No, te lo prometo que no me da. Sí le da dolor de barriga. Me tengo que ir lejitos porque después te entra un dolor de barriga. Te lo prometo. No, eso es promesas. Vaya, pues vaya que se la van a ganar la. Ah, profe, que quédate aquí cerquita y yo no, porque después te da dolor de barriga. Te prometo que no me va a dar dolor de barriga. Y yo me ve por ahí rondando y le entra el dolor de barriga. Así era la grande, le entraba un dolor de barriga y lloraba hasta que el profe la tenía que sacar de la cancha. Y así todos los días, siempre yo la saqué porque ese dolor de barriga. Todo de arriba, todo. Y el profe decía, no, así no podemos, hay una niña llorando allá. No, se salía y se curaba de una, eso era mentira. De una. Pero Sánchez rebotaba lágrimas.
Alguien dejó una media. Alguien dejó una media. Duro. Hacía un gol por la rodilla. Por el pase.